Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de cáncer de esófago. El cáncer de esófago es una, una de las más mortales de las neoplasias, es la sexta causa de muerte por cáncer a nivel mundial y es la octava forma de cáncer en frecuencia a nivel mundial. La tasa de sobrevida es baja, en torno al 15%. Existen dos variedades histológicas que ocupan casi la totalidad de los casos. El carcinoma de células escamosas del esófago, que a menudo se asocia con el consumo de alcohol y tabaco y afecta principalmente al esófago superior y medio, fue el cáncer de esófago más común en los años 60. Sin embargo, con el aumento en el mundo desarrollado de la enfermedad por reflujo y la enfermedad de esófago de Barrett, en los hombres jóvenes por lo demás sanos, los casos de adenocarcinoma han ido en aumento, siendo ahora el subtipo más común en todo el oeste de Europa y América del Norte. El cáncer de esófago inferior y de la unión gastroesofágica es típicamente un adenocarcinoma y a menudo se asocia con enfermedad por reflujo y esófago de Barrett, así como también alto índice de masa corporal y sexo masculino. En cuanto a epidemiología, el carcinoma escamoso es la variante más común a nivel mundial, global, a pesar de que en Norteamérica, como dijimos, y en el oeste de Europa haya una tendencia hacia el adenocarcinoma a nivel global, el carcinoma escamoso es la variante más común. Entonces dijimos que en Estados Unidos, Australia, Inglaterra y Europa Occidental hay una preponderancia actualmente del adenocarcinoma en aumento en los últimos años. En Asia predomina la variedad escamosa, con una incidencia en algunas regiones de China altísima, casi 100 casos por 100.000 habitantes por año. Hay una distribución diferente a nivel de género, siendo 2 a 4 veces mayor la incidencia de cualquiera de las variedades en varones. Es decir, que es una enfermedad predominantemente que afecta varones. Las tasas de incidencia y mortalidad son similares entre sí a lo largo de todo el mundo. Hay diferencias en la incidencia según las distintas etnias y según el sexo de los pacientes que van más allá de las cuestiones medioambientales y los hábitos. En China, por ejemplo, como mencionábamos recién, la incidencia llega en algunas regiones hasta 100 casos por 100.000 habitantes por año, contra los 8 casos por 100.000 habitantes por año que se registran en la mayoría de los países de Europa Occidental. Esta alta incidencia no pudo relacionarse con un patrón de exposición a los clásicos factores de riesgo y justifica la hipótesis de la causa genética. Respecto a los factores de riesgo, el peso de cada uno varía de acuerdo al subtipo de histología que encontremos en el tumor. Para el carcinoma escamoso, se describe el hábito tabáquico como uno de los de riesgo más importante para desarrollar esta enfermedad, aumentando un riesgo relativo hasta 5 veces por sobre el resto de la población. El consumo de alcohol es el otro factor de riesgo mayor y varía de acuerdo al tipo de bebida consumida y la cantidad, siendo mayor para las bebidas blancas, y va de 1.8 a 7.4 riesgo relativo calculado. Respecto a la dieta, el consumo habitual de infusiones calientes, mate, té, café en grandes cantidades aumenta el riesgo para carcinoma escamoso, no tanto por las características de la infusión, sino por la temperatura y la cantidad de consumo. Respecto al factor genético, se puede decir que hay estudios en curso para detectar alteraciones genéticas que puedan explicar, más allá de las diferencias en los hábitos, la tan dispar distribución de la enfermedad en diferentes etnias y sexos. Se investigan mutaciones a nivel del alcohol de hidrogenasa 1B y aldehído de hidrogenasa 2 que los estudios genómicos detectaron repetidas en grupos de pacientes con carcinoma escamoso. Respecto al adenocarcinoma, afecta este 8 veces más a varones que a mujeres y 5 veces más a la población blanca de los países en desarrollo, de los países desarrollados, perdón. El esófago de Barrett es una complicación de la enfermedad por reflujo y es uno de los principales factores de riesgo.
La enfermedad por reflujo afecta al 10 a 20% de la población en distintas series. De ellos, 15% podrán desarrollar un Barrett como lesión premaligna y de estos 0,5 a 1% podrían avanzar a adenocarcinoma. Comparten entonces estas entidades, es decir, la enfermedad por reflujo, el Barrett y el adenocarcinoma, un nexo de causa-efecto con la obesidad. El aumento de la incidencia de obesidad es uno de los responsables del aumento del adenocarcinoma, siendo uno de sus principales factores de riesgo. El efecto es mecánico y hormonal, como dijimos anteriormente, estando mediado este último por adipoquinas y marcadores inflamatorios aumentados en la obesidad. El consumo de alcohol no se ha podido relacionar con adenocarcinoma, pero sí el tabaquismo, que confiere un riesgo relativo de 2,7 veces para la enfermedad. La dieta es otro factor estudiado, existiendo una relación inversa con la ingesta de frutas, verduras y fibras. Respecto al uso crónico de inhibidores de la bomba para el tratamiento del reflujo, se postula que esta conducta podría implicar un riesgo de desarrollar adenocarcinoma por la pérdida de seguimiento de los pacientes y las alteraciones de la flora ya mencionadas en otra charla. En sí mismo parece ser una cuestión relacionada con la obesidad, sin tanta carga genética como podría tener el carcinoma escamoso. Bueno, aquí tenemos un resumen de las dos variedades de cáncer de esófago. Bueno, la clave en una enfermedad de tanta malignidad es la detección temprana. Los estudios poblacionales sugieren que el riesgo anual de progresión de adenocarcinoma para los pacientes con Barrett no displásico es bajo, 0,1% por año. En cambio, cuando aparece displasia, el riesgo aumenta a 1% para la displasia de bajo grado y alcanza 5% para la de alto grado. De todas formas, la mayoría de los diagnósticos de adenocarcinoma de esófago se hacen sobre pacientes sin diagnóstico previo de Barrett, es decir, se llega tarde al diagnóstico en un 90% de los casos. Como vimos en la presentación para enfermedad por reflujo, los pacientes con síntomas típicos y presencia de factores de riesgo deben ser evaluados por endoscopía. En un estudio se certificó de la importancia de ser agresivos en el diagnóstico temprano en pacientes con factores de riesgo. De manera que es imperativo el estudio endoscópico en aquellos individuos con enfermedad por reflujo y al menos uno de estos síntomas, la edad mayor de 50 años, varones, blancos, con hernia hiatal conocida, un índice de masa corporal elevado, aumento de la grasa abdominal y tabaquismo. Esto obliga a realizar un estudio endoscópico temprano, al inicio de la sintomatología. Bueno, respecto a la estadificación, la correcta elección del tratamiento depende de la profundidad de invasión del tumor. El compromiso de la submucosa es el factor pronóstico más importante para el cáncer de esófago temprano, ya que la presencia de vasos linfáticos en la submucosa facilita las metástasis ganglionares. En su evolución natural, el cáncer de esófago involucra las estructuras de continuidad, puede dar metástasis ganglionares por proximidad y luego compromiso a distancia, principalmente en pulmón. Entonces, las lesiones limitadas a la mucosa son pasibles de tratamiento endoscópico. El cáncer de esófago temprano incluye las lesiones limitadas a la submucosa, es decir, displasia de alto grado T1A y T1B, sin compromiso ganglionar evidente por tomografía. Pero dentro del cáncer de esófago temprano, estadia T1A, aquellos que tienen invasión de la muscular de la mucosa tienen mayor incidencia de compromiso ganglionar y en estos casos suele haber invasión linfovascular asociada. Para este subgrupo se recomienda la esofagectomía. Hay otra clasificación de los investigadores japoneses para subdividir a los tumores limitados a la mucosa. M1 corresponde a un tumor limitado al epitelio, M2 aquel que invade la lámina propia pero no la sobrepasa, y M3
el tumor que invade sin atravesar la muscular de la mucosa. La ecoendoscopía permite definir correctamente el grado de invasión en profundidad. Si la ecoendoscopía identifica invasión de la muscular de la mucosa o si se observa adenopatía sugestiva de metástasis, el tratamiento quirúrgico se recomienda sobre el endoscópico. Tratamiento del cáncer superficial. Decíamos que la incidencia del cáncer de esófago superficial va en aumento. Las dos opciones para tratarlo son la esofagectomía y la resección endoscópica. Si el paciente es candidato a terapia endoscópica, se debe iniciar por una resección endoscópica y evaluar la pieza histológicamente. Allí la presencia de invasión de la muscular de la mucosa con invasión linfovascular aumenta el riesgo de metástasis ganglionares y obliga a completar el tratamiento con la esofagectomía. Otras indicaciones para tratamiento quirúrgico incluyen extensión de la lesión en superficie, bajo grado de diferenciación celular de la pieza, gran extensión de esófago de Barrett y persistencia de márgenes positivos en la pieza resecada por endoscopía. Tratamiento de los pacientes con enfermedad más avanzada se subdivide en aquellos que son candidatos a esofagectomía y los que tienen enfermedad no resecable. El tratamiento quirúrgico es la única opción curativa. Como primera medida se debe estadificar la progresión de la enfermedad más allá del esófago. La evaluación de resecabilidad requiere estadificar con ecoendoscopía, tomografía de tórax con contraste para evaluar el compromiso linfático regional y PET-TC en caso de detectar metástasis a distancia. Para los tumores localizados por sobre la carina es necesaria una fibrobroncoscopía para descartar la presencia de fístula traqueoesofágica. La presencia de compromiso a distancia en peritoneo, pulmón, hueso, cerebro, hígado o ganglios extrarregionales contraindica el tratamiento quirúrgico, ya que el pronóstico es malo. Entre los pacientes con compromiso local exclusivo y buen estado general, el tratamiento indicado es la esofagectomía con linfadenectomía. Se trata de una cirugía mayor con elevada mortalidad, en torno al 5% en manos experimentadas, y con múltiples complicaciones: infección de heridas, fístulas, estrecheces, disfagia, alteración de la calidad de vida, etc. Los pacientes con cáncer avanzado y resecable, la enfermedad es incurable en la mayoría de los casos, y entonces en esta instancia, uno de los objetivos más importantes es mejorar la calidad de vida inmediatamente, sobre todo solucionando las disfagias y mejorando la calidad nutricional. Para aquellos pacientes con enfermedad no resecable pero una expectativa de vida mayor a las 6 semanas, el tratamiento combinado quimio-radioterápico es el indicado. Aquellos pacientes con pobre expectativa de vida menor a las 6 semanas, el tratamiento es paliativo y puede ser ayudado con medidas endoscópicas como colocación de stent para paliar la disfagia que ataca a estos pacientes. Bueno, muchas gracias por su atención. Finalizamos las clases del día de hoy.